Entonces, como pueden ver, aquí tengo una base de datos de Excel y voy a ir al libro. Estamos usando este libro de Bujarati y hemos visto el capítulo 1, ya, la introducción más. Entonces, continuando, nos toca ver los ejercicios. Al final hay ejercicios. Entonces, hoy día vamos a ver cómo se hacen algunos de estos ejercicios. Yo voy a hacer dos que ya he visto más o menos cuáles. Uno que es práctico, uno es en Excel, el otro es más teórico. La pregunta 1 dice, la tabla 1.3 proporciona datos sobre el índice de precios al consumidor. Entonces yo ya les he pasado los datos. Aquí está la tabla 1.3, yo lo tengo en mi computadora. En el Classroom les he pasado. Ya, entonces tenemos esa base de datos. Dice que te muestra datos del IPC de los países. Aquí está, he abierto la tabla 1.3, te muestra de los países, de 7 países industrializados te está mostrando la base de datos. Hasta el 2005, de 1980 hasta 2005. A ver, como siempre hacemos, ¿qué tipo de datos son estos que están aquí? ¿Qué tipo de datos, según lo que habíamos avanzado, qué tipo de datos son? Hay 3 tipos de ¿Sería datos. el tiempo, Ya, ¿cuál es tu licenciado? nombre? ¿Tu nombre? Andrea Serrapas. Ya, entonces es series de tiempo porque las filas son tiempos. Los datos han sido medidos en el tiempo. Es decir, tenemos datos de 1980. Ahí está, esa fila corresponde a datos de 1980 de estos países. Son datos del IPC, Índice de Precios al Consumidor. Para el 1981 también y así. Es una serie temporal. Te pide que saques, a ver, vamos, la pregunta dice, a partir de los datos calcule la tasa de inflación. Ya, hay que calcular la tasa de inflación de estos países. Entonces son 7 países, me voy a copiar aquí los títulos. Entonces lo voy a llamar inflación. A cada uno lo voy a denominar barra baja y para que me acuerde que es inflación de Japón, digamos. Uno le puede poner otro nombre. Para que no sea largo, yo lo estoy poniendo así. Entonces eso simplemente ya depende de cada uno. Entonces son 7 países y voy a calcular su inflación. Solamente estoy poniendo el rótulo. Ahora, ¿cómo se calcula la inflación? Este es el IPC. ¿Cómo se calcula la inflación? Entonces, a estas alturas, digamos, nosotros ya deberíamos saber cómo se calcula la inflación, pero no lo recordamos. Entonces, podemos ir al libro y ver cómo se calcula o en internet en un momento encontramos. Sin embargo, la inflación es una tasa de crecimiento del IPC. Y la inflación se calcula, bien, yo lo recuerdo, pero el libro ya te da ahí una pauta. Mira, te lo pone ahí. Puedes fijarte aquí en este, donde dice 17, pie de página. Te da ahí un ejemplo. Así es. El valor final menos el inicial sobre el valor inicial. Entonces, un ejemplo te dice, ¿no? Para Canadá en 1981 se calcula así. Para Canadá en 1981, esto es Canadá, en 1981 se calcula así. Esto menos el anterior, el final menos el anterior, bueno, sobre el anterior, ¿no? Es la C4. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Solamente pongo igual, paréntesis, hago 85 menos 76, cierro paréntesis, división entre la celda roja. Entonces, eso es la fórmula. Entonces, esto es lo que hemos avanzado en alguna materia o lo que es la tasa de crecimiento. Cuando alguien calcula la tasa de crecimiento del PIB, es la misma fórmula. Cuánto han crecido las ventas en tasas es lo mismo. Entonces, ¿la inflación qué es?
es la tasa de crecimiento de el IPC. Por defecto me ha salido en porcentajes porque esta celda ya la había trabajado. Ahí está. La división saldría así, 0,12. Como es una tasa de crecimiento, lo pones en porcentajes. Y lo voy a aumentar decimales. A ver, vamos al libro. En el libro te dice, ahí está, ¿no? Por 100 multiplicarlo y expresarlo en porcentajes. Eso es el aproximado de la inflación. Entonces, esa es una fórmula de calcular la inflación. Cuando haces eso, perdemos un dato. Voy a hacer yo entonces ahora. Tengo que calcular para todos los países. Voy a hacer la tasa de crecimiento es igual a de Estados Unidos, el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial. Enter. No puedo calcular esto. No puedo calcular esto. ¿Por qué? Esto menos el anterior no voy a restar. No tengo un dato. Por eso no puedo. Cuando hacemos tasas de crecimiento perdemos un dato. Esta fórmula ya la tenemos. Entonces voy a copiar esta fórmula. Ahí. Ya tengo todo. Lo selecciono y le doy aquí doble clic. Quiero en porcentajes. Con 2 decimales. Ya. Entonces esto sería la pregunta A. Nos dice cuál es la tasa de crecimiento del... Bueno, te pregunta la inflación. Esta es la inflación. Esta sería. Voy a ir a ver a lo que dice, ¿no? Te dice la pregunta A. Calcule la tasa de inflación de cada país. Ya lo hemos hecho. Nos ha ayudado el Gujarati con esta fórmula. Inciso B. Grafique la tasa de inflación de cada nación en el tiempo. Es decir, ya. Grafique en el tiempo, te dice, ¿no? Vamos a graficar. Esta es una serie temporal. Esta es una serie temporal. ¿Qué variable es esta? La que dice USA. Porque dice Estados Unidos, ¿no? ¿Qué variable es? ¿Qué representa? ¿Qué me puede decir? Esta representa la inflación de Estados Unidos. Esta la inflación de Canadá. ¿Y esta qué representa? A ver, alguien. Vamos a ver. ¿El Producto Interno Bruto? No, otra persona. El índice de precios del consumidor. Ya, ¿cuál es tu nombre? Schneider Méndez Leslie. Ya, entonces, bueno, gracias, ¿no? He anotado, es el índice de precio al consumidor. Esto es el índice de precio al consumidor. Y con eso se calcula la inflación. Ya. Ahora, su compañera dice que este es el índice de precios el IPC de Estados Unidos. Este es el IPC de Canadá. Esto se llama serie. Esto que estamos viendo se llama serie. Nosotros lo conocemos como IPC de Estados Unidos, pero también se llama serie. Serie IPC. La serie del IPC de Estados Unidos. ¿Por qué se llama serie? Porque los datos han sido tomados en el tiempo. Esta es la serie de la inflación de Estados Unidos. La pregunta te dice graficar. Cuando te dice graficar en el tiempo, siempre que tengas el tiempo puedes graficar eso. Responderemos la pregunta. ¿Quiere graficar esto? Esta inflación. Lo voy a seleccionar a la inflación y voy a ir a insertar gráficos. Por defecto, mira, vamos a hacer línea, por ejemplo. Ya por defecto hay que hacer líneas. De nuevo vamos a hacer. Buenos días, profesora. Selecciono. Buenos días, profesora. Entonces le voy a dar
Insertar. Ya. Gráfico. En este caso, el libro te ha sugerido, mira, ¿cuál te conviene? ¿Este gráfico? ¿Esto o esto? ¿Cuál te conviene? Para graficar series temporales, lo mejor siempre es líneas. Por eso estamos eligiendo líneas, ¿ya? Porque puedes graficar esto, pero no está bien. Los gráficos en el tiempo lo adecuado es graficar en líneas. Aceptar. Ya. Ahora ya tenemos esto. Pero aquí dice 1, 2, 3, 4. Tiene que estar el tiempo. Vamos a modificar eso. Voy a hacer doble clic aquí. Voy a ir a seleccionar casos. Editar dice 1, 2, 3, 4. Es esto. 1, 2, 3, 4. Cambiaremos eso. En vez de poner 1, 2, 4, que esté el tiempo de 1980 a 2005. Pues selecciono con Control Shift abajo. Aceptar. Aceptar. Ya está. Eso es el inciso B. Entonces, inflación. Esa es la inflación. Gráficamente podemos ver la inflación desde 1980 a 2005. Por ejemplo, la inflación de Alemania, el de color celeste. Su comportamiento ha bajado, ha subido, ha bajado. La de Francia ha estado por ahí, un poquito más arriba, pero después similar al resto de los países. Son de países industrializados. En el eje horizontal está el tiempo. En el eje vertical está... Aumentamos. Y en el eje vertical está la inflación. Su inflación es de 20%, una inflación alta. Inflación del 10%, una inflación alta. La inflación casi está por 5%. Bolivia tiene más o menos una inflación 4%, a lo máximo 10% según su política del Banco Central. Pero lo que nos ha pedido solamente el gráfico. Ya está la respuesta. Vamos a la inciso C. Conclusiones generales que surgen a través de la inflación de los 7 países. ¿Qué conclusión tienes? Ustedes que están viendo este gráfico, ¿qué conclusión tienes cuando ves? ¿Qué puedes decir del gráfico? ¿Qué me puede colar? Ya, El gráfico tiene tendencia a subir y bajar en cuanto a inflación en diferentes países. ¿Qué ya, puede decir, Luis? Que está mucho cambio en la inflación. Sube y baja demasiado. tu nombre, Licenciado. ya, Valdivia, Dorego. ya, el siguiente, ¿quién es? Dígame, George, se ya, puede decir también que el que más ha mejorado en cuanto a inflación, el que más ha bajado es Italia, ¿no? Porque tenía un 20% entre los años 1981 y al 2005, es el que más ha tenido, ya, tu es el que nombre, más ha bajado su inflación. En sí todos están bajando, dice, pero Italia creo que tu es el nombre, que... David Mamani Rivera. ya. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguien más? Una persona más, sí. Honestamente hay que tomar en cuenta solamente el país que tiene más inflación y el país que tiene la menor inflación. De nuevo. No escuché bien. Solo hay que tomar en cuenta el país que tiene la mayor inflación y el país que tiene la menor inflación. Ya, ¿cuál sería el que tiene mayor inflación? Italia y pues el plomito que es Japón. Ya, entonces lo que diría es, se visualiza que hay dos países que resaltan, ¿no? Uno con bastante inflación y uno con poca inflación. ¿Cuál es tu nombre? Brenda Calatayud. ¿Había alguien más? Dice, Ya, sí, podría decir que todos los países desde 1980 han bajado bastante su inflación hasta 2005 y también que el país de Ucrania tenía la mayor inflación en 1990. ya, nombre, Jaime Sena.
Jaimes. Sí, Sheila. Ya, muy bien. Entonces, el inciso C ya lo han respondido ustedes, ¿no? El inciso Y ya está respondido. Entonces, yo puedo simplemente por razones de orden llevármelo aquí. El inciso C. Y me han dicho que los países tienen mucha variabilidad, ¿no? Mucho en su inflación. Ya, eso es uno de lo que dijeron, ¿no? Pero los comentarios que han dicho están muy bien. El inciso D, ¿qué país tiene la tasa de inflación más variable? ¿Qué país tiene, al parecer, la tasa de inflación más variable? Italia. Ya, Dice sería Italia y Nueva Reino Unido, que es el azul y el verde. ya. Eso entonces. Aquí, por ejemplo, ¿cómo medimos la que tiene mayor variabilidad? La que está más alejada de todos, el verde y el azul. Eso podemos decir, mira, su inflación estaba cerca del 20% y aquí el 10%. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, cuando sé que es alta, por ejemplo, en Bolivia, el Banco Central dice máximo 10%, pero no ha llegado a Bolivia al 10%. Bueno, en estos años, la inflación habría que ver por dónde está, ¿no? Por 4%, digamos. Bien, eso es una de las preguntas. ¿Alguien tiene una consulta sobre esto? Hemos resuelto el inciso. La pregunta 1 hemos resuelto. Vamos a ir a la pregunta, otra pregunta. ¿Alguien tiene una consulta de lo que hemos resuelto en Excel? Yo lo hice. Ya, adelante. La fórmula de esa formulita que has hecho, ¿no? Sí, Usando las series, el IPC, sí. has estado un año menos el otro. No quiere dar en mi Excel. Dice, ¿me puedes mostrar la formulita, porfa? ¿Se ve aquí, no ve? En la pantalla. Sí. Esa es la fórmula. Ahí ya está bien. Voy a poner fotito. Ya. Ahora, esa fórmula voy a explicar aquí. A ver, sacarle una captura si quieres. Esa fórmula, Ya está listo. fíjense, esa fórmula, nosotros manejamos una variable, ¿no ve? Una variable manejamos. Esa es una variable o es una serie en el tiempo. Una variable en el tiempo se llama serie. Esa puede ser el IPC, digamos. Ya. Ahora, ¿cómo es la tasa de crecimiento? ¿Cómo es la tasa de crecimiento de la inflación? Según la fórmula, dice que es Y sub t menos, voy a agrandar esto que está muy pequeño. Ya. Entonces es y sub t menos 1. Este está mal. Cachito. Ya. Ya. Esto es el valor final y esto es el valor inicial. Alguien lo que estaba escribiendo y sub t menos y sub t. Aquí para completar según esta fórmula el valor final, esto es y sub t, esto es y sub t menos 1. Aquí, entonces, ¿qué sería? Y sub t menos 1, ¿verdad? Ya, Sí. ya. Y aquí va a ser delta.
Aquí lo tienes, ¿verdad? Ya, entonces, cachito. Ya. Una tasa de crecimiento. Esta es la variable IPC. Esta es la variación porcentual del IPC. Esta fórmula, ¿qué me puede explicar? Entonces, ¿ahí qué me puede explicar? Aquí está. Esto es así de feo como expresión matemática. Así de fácil en Excel. ¿Ahí qué me puede explicar? Dicen, bueno, nosotros estamos viendo aquí en la fórmula que Y en la serie T es igual al IPC en la serie T, ¿no? Para determinar el incremento porcentual de Y en la serie T es necesario tomar el valor inicial Y de la serie T menos el... Está bien. Menos el valor anterior. Está bien. Continúa. Okay. El valor el anterior del IPC sobre el anterior. Ya está bien. ¿Cuál es tu nombre? Elmer Soria. ¿Quién estaba hablando antes? ¿Era Elmer o otra persona? No, yo, Brian Montesinos. Ya, entonces la ha complementado su compañero, está bien. Ya, entonces esto lo escribía, ¿no? Porque esto vamos a usar el libro, así te lo presento. En la práctica así más fácil. Está muy bien. Esto lo voy a dejar ahí. Esto no es necesario, ¿no? Pero les voy a pasar luego, ¿no? Esto es mi pizarra. Entonces luego los paso esto. Esto sería inflación. Ya. Vamos a la otra pregunta. Entonces hemos resuelto la pregunta. Esto ya estaba resuelta, ¿no? Lo que hice es una extra. Me voy a ir al libro y voy a responder la pregunta que dice esto, la 1.5. Suponga que va a crear un modelo económico de actividades delictivas en el que considere horas invertidas en la venta de drogas. Esto es la 1.5. Te está dando una variable, ¿no? Te está diciendo, toma una variable, aquí está. Te está diciendo, toma una variable. Las ventas de drogas. Ahí está. Venta de drogas o el tiempo que invierte en la venta de drogas, ¿no? Podemos poner así. Tiempo. Horas invertidas. Venta de drogas. ¿En qué se mide las ventas? A ver, una pregunta. ¿En qué se mide el PIB? Así, de manera general. ¿En qué se mide el PIB? ¿O en qué se mide la educación? Así, de manera general. ¿O en qué se miden los gastos? Saliendo de este ejemplo. De una población. Y a ver, ¿en qué se miden los gastos? ¿En bolivianos o en kilogramos?
Así me refería. En boliviano. En unidades monetarias. Sí. ¿En qué se mide? Así, de este ejemplo, saliendo un ejemplo que diga en qué se miden las ventas de una empresa. En bolivianos, en ingresos. En dinero. Ya. Muy bien. Ahora, ¿en qué se mide? Se puede medir en las ventas, se puede medir en bolivianos, ¿no ve? O se puede medir en unidades vendidas. Es decir, vendió 100 unidades, 200 unidades. Ahora, te está diciendo ahí el libro, la variable es horas invertidas en la venta de drogas. Entonces yo lo he anotado así, me ha dado una variable el libro, venta de drogas. Esa variable, venta de drogas, está en horas invertidas. Las personas, por ejemplo, aquí está analizando, ¿no? El crimen, digamos, ¿cómo puede analizar? Los criminales, cuántas horas invierten en la venta de drogas. Pero, y te dice ahí, ¿qué variables tomaría para crear un modelo? Entonces un modelo, ayer habíamos visto el modelo, ¿no? Que Y está en función de X. Entonces, algo así. Ayer habíamos visto que Y está en función de X. ¿Qué representa Y en función de X? ¿Qué podría ser Y? Así de manera general ustedes, ¿qué podría ser para ustedes Y? ¿Y qué podría ser para ustedes X? Saliendo del ejemplo, ¿qué podría ser Y qué podría ser X? Dicen, Y es la variable dependiente y X es la variable explicativa. Ya, ¿cuál es tu nombre? Brian Montesinos. Ahora, pero ¿qué podría ser Y, digamos? Un nombre le En pondré. este ejemplo, No, en otro ejemplo, en cualquiera, en el que más se te venga a la mente. bueno, en este ejemplo, Y es las horas de venta de drogas y X sería el nivel de criminalidad que hay en el país. Ya, a ver, veamos eso. Ya, vamos a ir por ese lado. Si X aumenta, ¿qué pasa si X aumenta? Y también aumenta. Y podría aumentar o disminuir, ¿no ve? Pero puede aumentar. En una empresa en general, ¿qué pasa si aumenta su publicidad? Sus ventas pueden subir, ¿no? Si la empresa aumenta en publicidad, sus ventas pueden subir. En nuestro ejemplo, ahora, en este ejemplo, esto que está aquí se escribe así. Ayer habíamos visto así de feo se escribe. Ya, así de feo. Entonces, ¿qué variables causan a la venta de drogas? ¿Qué variables hacen que la venta de drogas? ¿Tú qué decías, Montesinos, Brian? Es el grado de criminalidad, el nivel de criminalidad Sí, del profe. país. Ya. Entonces él dice, es el país con mayor criminalidad, la venta de drogas aumenta, es mayor. Es decir, países como, no sé, en América del Sur, en Centroamérica hay varios países, a mayor criminalidad, mayor venta de drogas. Podría ser eso, está muy bien entonces. Entonces esto su compañero lo ha resuelto, ¿no? Si esto aumenta, hay mayor criminalidad, entonces lo que estamos diciendo, hay mayor venta de drogas. Por eso ponemos positivo aquí, porque si esto sube, esto también sube. Voy a ir al libro y dice,
Vea si su modelo se asemeja al economista premio ganador Gary Becker, premio Nobel. Pero ¿qué dice Gary Becker? Tal vez nunca hemos llevado o hemos llevado, solamente conocemos su nombre o no. Entonces, el libro te dice, en la 18 puedes buscar su documento. Aquí está, esto es, en internet puedes poner. O simplemente pones en el buscador y ya. Aquí yo tengo, estaba revisando, podemos visualizar un momento. El comercio ilegal de las drogas es una de las mayores industrias del mundo. Su En consumo este video está explicado, digamos, puedo buscar en internet, puedo buscar aquí, yo he buscado documentos y así. Pero vamos a ver un poco de lo que habla. A ver, Impuesto a su consumo tendría un ¿se mayor escucha el audio del video? Me dicen si se escucha el audio del video ya. efecto para prevenir su consumo. ¿O no se escucha? Se ¿Qué? escucha, dicen. Ya. La lucha contra las drogas se libra intentando detener a los productores y distribuidores de drogas. La expectativa del castigo eleva el precio que los proveedores de drogas necesitan recibir. Con un impuesto a su consumo, tendría un mayor efecto para prevenir su consumo. Esta aquí es. Lo que realmente condiciona el consumo de las drogas tan equitablemente utilizadas no son los medios legislativos poco flexibles, sino que lo serán los controles sociales. Gary Becker explica los resultados de un estudio que demuestra que la legalización de las drogas con un impuesto a su consumo tendría un mayor efecto para prevenir su consumo. La guerra contra las drogas se libra intentando detener a los productores y distribuidores de drogas. La expectativa del castigo eleva el precio que los proveedores de drogas necesitan recibir para estar dispuestos a asumir el riesgo. El mayor precio desalienta la compra y el consumo de drogas ilegales. Aquellos proveedores que son capturados y castigados les afecta negativamente. Por otro lado, aquellos que logran evadir el castigo por lo general obtienen grandes ganancias por el precio tan elevado. Este enfoque puede ser efectivo si dijéramos que cada 10% de incremento en el precio de las drogas tuviera un gran efecto negativo en el uso de estas. Esto es lo que se llama una demanda elástica. Sin embargo, la evidencia de más de una docena de estudios indica con solidez que la demanda por drogas es por lo general bastante inelástica. Esto implica que mientras los precios de las drogas crecen, el gasto para poder combatir el consumo excesivo de estas incrementa, de manera que el gasto en estas sustancias se habría elevado de manera enorme, y de hecho así ha sucedido. Asumiendo un interés en reducir el consumo de drogas, ¿existe una mejor manera de hacerlo que mediante estas guerras fracasadas? Nuestro estudio sugiere que la legalización de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, sería una manera mucho más barata y más efectiva para reducir su uso. La legalización podría tener un mayor efecto en la reducción del consumo de drogas que la guerra contra las drogas, sin todos los grandes y perturbadores costos del sistema. El valor de la tasa del impuesto es algo que sería determinado por la política social, de manera que si el consumo de drogas no se considera malo una vez fuera legal, quizás el impuesto sería bajo, o quizás la presión sería grande para impuestos muy altos, pero cualquiera que fuera el enfoque podría implementarse de manera mucho más exitosa que la actual guerra de drogas. Bien, entonces, seguramente eso era una exposición de algún grupo y exponía, ¿no? Pero Gary Becker lo que dice es lo siguiente, yo voy a poner aquí. Entonces, revisando Gary Becker, dice, la criminalidad versus, o sea, en función de él dice cómo bajar la criminalidad. Investiga, así como ustedes empiezan a relacionar las variables. ¿Cómo bajar la criminalidad? ¿De qué depende? Entonces, él dice, para bajar la criminalidad debería aumentar lo que es la penalidad.
Entonces, probablemente a la criminalidad le dan 1 mes de cárcel, 2 meses, 1 año, 2 años. Pero que no sea así, que sea 2, 3, 4, 15, 20, 30. Que la penalidad aumente. Como el castigo es mayor, entonces lo van a pensar 2 veces o 3 veces los criminales. Y va a reducir la tasa de criminalidad. La relación entonces aquí, esta relación se llama relación inversa, ¿no? Entonces Gary Becker propone eso. ¿Ya? Gary Becker propone eso. Bien. Entonces te dice el libro, ¿tiene alguna relación con lo de Gary Becker? Yo podría poner así, sí tiene relación. Hablamos del mismo tema, de la misma temática lo voy a poner, pero es distinto, ¿no? Es distinto en las variables. ¿Qué variables hemos utilizado? Criminalidad hemos utilizado, venta de drogas. Penalidad no hemos utilizado demanda. Entonces, por ese lado yo diría, la respuesta sería así, simplemente. Y lo que he aprendido es que Gary Becker había sido un premio economista, había relacionado 2 variables y él lo que dijo, si aumentamos la penalidad, vamos a bajar la criminalidad. ¿Alguna consulta de esta pregunta? Esta es la 1.6 o pregunta 1.5. ¿Alguna consulta? Ya. Ya, no hay consultas, entonces ahí vamos a ver qué más decía el texto. Ya, entonces esto terminando la clase o en este momento lo vamos a subir la tarea. Les voy a mostrar la tarea. La tarea va a ser así, ¿no? Realizar los ejercicios propuestos del capítulo 1 de Gujarati en Excel. Entonces, aquí están los ejercicios, los ejercicios propuestos de Gujarati, de los cuales hemos resuelto 2 ejercicios, la 1 y la 5. Hemos utilizado estos datos que están aquí. Estos datos no los tienes que copiar y pegar. Ya te pasé los datos, están en el Classroom, aquí están. Ahí están los datos del libro, ¿no? Ya lo descargué. Y ¿cómo se hace, por ejemplo? La pregunta 1.2, ¿qué dice? Use la tabla 1.3, dice. Nosotros ya hemos usado la tabla 1.3 aquí. Para trazar gráficas de la tasa de inflación de Canadá, Francia, Alemania, Italia, en comparación a la de Estados Unidos. Entonces, ahí, comente, te está diciendo. Y ahí hay que responder eso. La pregunta 1.3, por ejemplo, en la tabla 1.4 se presentan los tipos de cambio de nuevos países. Eso ya te pasé. A ver, yo voy a ingresar a la tabla 1.4. ¿Qué dice en la tabla 1.4? Ahorita está tardando. Esa es la tabla 1.4. Así está. Tipos de cambio te dice que es. Entonces, ¿qué te va a pedir? ¿Qué es lo que te va a pedir? Ahí está. A ver, grafica los tipos de cambio en función del tiempo. Eso ya lo hemos hecho. Comenta el comportamiento que generan los tipos de cambio en el periodo. Entonces, preguntas así van, ¿no? Si hay alguna consulta, bien, solamente sería eso lo que vamos a avanzar hoy, y lo que ahora quedaría es la tarea. Y entonces, si tienen alguna consulta, a la tarea lo tienen que enviar así. Enviar en un libro de Excel, me tienen que enviar así, como esto. Este es un libro de Excel. En el libro de Excel hay la pregunta 1.1, 1.2, 1.3. Por ejemplo, hemos hecho la 1.5, ¿no? Esto hemos hecho ya.
Esto yo lo hice, entonces lo puedo copiar. Ustedes lo pueden hacer en el Excel o en el Word, como les sea más fácil. Pero esta es la 1.5. Yo ya la resolví. Lo puedo llevar a mi libro. Y esta es la 1.5. Ahí está. La 1.1, aquí la resolví. Aquí están los gráficos. Ahí está. Ahí está la A, la B, la C. A la 1.5, aquí la 1.2, la 1.3, etc. Solamente una hoja de Excel. Enviar al correo, ¿ya? En la plataforma va a decir esto, ¿no? A ver, consultas entonces. Si tienen alguna consulta, podemos aprovechar. Ok, Sí, sobre la base de datos, no sé si tengo el problema, lo abro en otra pestaña, pero no se puede descargar el archivo. A Si ver, lo ya. descargas, me sale que está dañado. ya. Base de datos. Elisa, a mí también me pasa lo mismo. Ya. Lo mismo, sí. Ya lo igual como- Si no se puede, les voy a pasar los datos de la práctica, ¿no? Que van a ser en Excel nomás, más cortitos. Ahí me ha descargado a mí. De esa forma podrían descargarlo. Si no, voy a subir nuevamente a la plataforma. Por ejemplo, aquí está la tabla 1.3. Voy a subir la 1.4, la 1.5, las que te pide la práctica. Si es que no pueden descargar de esa forma, clic derecho, abrir en una nueva pestaña y descargar. ¿Ya? Sí, se descarga normal eso, pero sale que está dañado el archivo. Ah, ya. Ya, entonces lo voy a volver a actualizar. Está en esto, en comprimido. Hay que descomprimir, ¿no? Lo descomprimo, ahí está. Ahí está. Tal vez eso, no sé, lo pueden revisar. A mí me pudo abrir, no sé. Dicen yo puedo descargar normal, Ya, solo hay que, yo lo que cuando descargo me voy a la base de datos, abro el archivo y cuando hay una pestaña que dice abrir con, me voy a Zip Extractor, lo descargo, eh, ya, se descarga el zip y lo extraigo y abre normal. ya. De todas maneras, eso está con comprimido. Si no pueden, yo les paso en Excel, más fácil. Pero esto se puede descargar, ¿ya? Entonces voy a habilitar la tarea. Ahí está. Realizar los ejercicios del capítulo de Gujarati. Enviar al correo en un solo libro de Excel. Solo un archivo de Excel. A este correo. Hasta... bien, vamos a cambiar a sugerencia de sus compañeros 2359. Entonces, esa va a ser... ya está la tarea. ¿Ya?